ALAI, América Latina en Movimiento, 2011-602. El concepto de summa causae, buen vivir, y su correspondencia con el bien común de la humanidad. François Hauttard. El concepto de summa causae ha sido introducido en la Constitución ecuatoriana de 2008 con referencia a la noción de vivir bien o buen vivir de los pueblos indígenas. Posteriormente fue retomado por el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Se trata entonces de una idea central en la vida política del país. Por esta razón, es importante analizar su contenido, su correspondencia eventual con la noción de bien común de la humanidad, desarrollado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y sus posibles aplicaciones en las prácticas internacionales. La pertinencia de esta referencia está reforzada por el conjunto de las crisis provocadas por el agotamiento del sistema capitalista. Esto del bien común de la humanidad hay que tener mucho cuidado porque lo han estado usando para querer apropiarse de nuestro Amazonas. De hecho, ya en las escuelas primarias en Estados Unidos dictan clases diciendo, le cambiaron el nombre, no se llama Amazonas, le pusieron otro nombre, cambiaron la toponimia de nuestra región para apropiarse de ella. Es una nueva forma de piratería, de saqueo. Estoy leyendo un documento ecuatoriano. La génesis del concepto. Los pueblos indígenas de América Latina, después de más de 500 años de desprecio y destrucción material y cultural, han conocido en los últimos años una renovación de su conciencia colectiva. Dentro de ese proceso han querido recuperar su memoria, recuperar la vivencia de nuestros pueblos, como lo dice David Choquehuanca, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Se trata de reconstruir el sentido de la vida, la ética que ordenaban la existencia de las comunidades y no de pronunciar un discurso puramente romántico. David Cortés, Jay Warner, 226.6. Para abordar el tema es necesario recurrir a la sociología del conocimiento. Toda producción de sentido se realiza en un contexto social preciso, tiene funciones propias. En la época precolonial eran pueblos autóctonos los que vivían en el continente con sus cosmovisiones, sus saberes, sus representaciones, su racionalidad, todos en correspondencia con su situación material y su modo de relacionarse con la naturaleza. Desde tiempos inmemoriales, dice el mismo David Choquehuanca, acostumbramos a hablar con nuestras aguas y respetarlas, con nuestro sol y nuestra luna, con los vientos, los puntos cardinales y todos los animales y plantas de nuestra tierra que nos acompañan. David Choquehuanca, 2010,67. Los ritos, los cultos corresponden a la necesidad de actuar simbólicamente en una realidad difícilmente controlable y eran muy racionales. Se inscribían dentro de un pensamiento que podemos llamar simbólico, entre paréntesis, que identifica el símbolo con la realidad, cierro paréntesis. La función social de este último consistía, por una parte, en expresar el carácter holístico del mundo y así crear una fuerte convicción de la necesaria armonía entre la naturaleza y los seres humanos, y por la otra, en manifestar la fuerza de las representaciones y los ritos de la acción humana en su entorno natural y social. Los pueblos eran diferentes entre sí, con expresiones también variadas, pero con la misma cosmovisión fundamental. La colonización destruyó las bases materiales de estas sociedades y luchó contra sus culturas y visiones del mundo, sobre todo con argumentos y símbolos religiosos. Se trató de un genocidio combinado con etnocidio, dice Rodolfo Procot Corrupción de la CONIC, Coordinadora Nacional Indígena y Campesina de Guatemala, a propósito de los mayas de la época precolonial. Comillas, lo que los españoles encontraron aquí fue un profundo respeto y reconocimiento del espacio, del universo y del ser humano. Todos éramos un mismo elemento, la vida. Cierro comillas, 2008,40. Es finalmente el discurso colonial el que ha creado la categoría sociocultural indígena. José Sánchez Parga, 2009-93, como expresión de una relación desigual entre un colonizador superior y unos colonizados despreciados.
Durante siglos, las visiones del mundo de los pueblos conquistados se transmitieron en la clandestinidad por la vía de la tradición oral. Las mismas relaciones sociales establecidas por el colonialismo entre indígenas, blancos y mestizos se reprodujeron después de las independencias. La autonomía, siendo exclusivamente definida en referencia al poder metropolitano, dejando en el poder de las clases descendientes de los colonos. Con el tiempo se produjeron cambios lingüísticos. Según José Sánchez Parga, el 30% de la población indígena del Ecuador ya no habla la lengua nativa, 2009,65, como fruto de migraciones internas de la urbanización. Sin embargo, la ola de emancipación indígena que arrastró a muchos de los pueblos originarios de América Latina a una nueva dinámica y que, en algunos países, se tradujo incluso en cambios constitucionales, llevó a los movimientos indígenas a retomar sus referencias tradicionales. Algunas de estas habían atravesado el tiempo, como la Pachamama. Otras recibieron nuevas funciones políticas, como el Suma Causay, Ecuador, o el Suma Huamaña, Bolivia. Esto comprueba la dinámica de la cultura indígena de los pueblos, de que los pueblos no se dejan transformar en objeto de museo y que, como escribe Eduardo Guddinas, 2011,5, entran en un proceso de descolonización del saber. Con mucha razón, Rodolfo Procop Crozón proclama, comillas, los pueblos de la Vía Yala, América, no somos mitos ni tampoco leyendas, somos una civilización y somos naciones, cierro comillas, 2008,43. A partir de los años 2000, la crisis aceleró el proceso. En el Ecuador en particular, ya desde los 90, las consecuencias de la guerra con el Perú, los efectos del fenómeno del Niño, la represión y la corrupción de los gobiernos oligárquicos y sobre todo la era neoliberal agravaron la situación de las capas más vulnerables de la población, y en particular los indígenas. La reacción fue, como lo dice Pablo Dávalos, 2009, de carácter antineoliberal, y podemos añadir una oposición a la crisis múltiple y sistémica. Muy rápidamente los movimientos indígenas entendieron que ellos también formaban parte de las víctimas de la fase neoliberal del capitalismo, y para expresar sus luchas buscaron conceptos opuestos a esta lógica. Florentino Simbaña, 2011,21. Al mismo tiempo, muchos otros grupos sociales se preocupaban de la destrucción del ecosistema. Todo esto contribuyó a reanimar y reconstruir conceptos tradicionales como el buen vivir, una categoría en permanente construcción y reproducción. Alberto Acosta, 2008, citados por Ed Guinness, 2011,1. José Sánchez Parga afirma que el concepto de allí causai, vida buena, en el sentido de calidad de vida, no es ajeno a un pasado reciente que nada tiene que ver con la tradición, sino más bien con la biografía de muchos indígenas, 2009,137, comillas, personas que desean poder hacer su vida sin dejarlas a merced de factores que les son ajenos y hostiles. Guddinas, 2011, 2.4, cierro paréntesis. Para atender mejor el contenido del concepto, daremos la palabra a actores comprometidos con las luchas actuales, empezando con personas indígenas. Luis Macas, quien fue presidente de la CONAI, Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, habla de espacio comunitario, en donde existe reciprocidad, convivencia con la naturaleza, responsabilidad social, consenso, es decir, buen vivir. Humberto Cholango, nombrado presidente del mismo organismo en el 2011, define el Suma Causay con nuevo modelo de vida frente a la concepción occidental, pero que va más allá de los indígenas y vale para todo el planeta. 2010,92. Esta noción supone armonía con la madre tierra, Ibiden,96, y la conservación del ecosistema, Ibiden,93. Ella significa finalmente la felicidad para los indios y todos los otros grupos humanos, Ibiden,96. Para Manuel Castro, de la Ecuarunari, la Organización de los Indígenas Quichos del Ecuador, la noción implica la convivencia comunitaria, la igualdad social, la equidad, la reciprocidad, la solidaridad, la justicia, la paz. Ella supone igualmente una relación armónica entre la humanidad y la madre tierra. Gracias a la puesta en práctica del calendario ancestral y de su cosmovisión, en particular frente al sol y la madre luna,
Para Manuel Castro se trata de valores culturales específicos y también de una ciencia y unas técnicas ancestrales. En este sentido, tanto Joseph Sterman, 1993, como Eduardo Güiñas, 2009, hablan de una ética cósmica. Intelectuales no indígenas se pronunciaron también al respecto. Alberto Acosta, economista de izquierda, expresidente de la Asamblea Constituyente, escribe que la adopción de summa causae en el pensamiento político de Ecuador significa una demostración de que sí se puede abrir la puerta a la construcción de una sociedad democrática en tanto acoge las propuestas de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como de amplios segmentos de la población y, simultáneamente, se proyecta con fuerza en los debates de transformación que se desarrollan en el mundo. 2009,7. Previamente, Acosta había manifestado que el concepto de summa causae, comillas, tiene que ver con una serie de derechos y garantías sociales, económicas y ambientales, cierro comillas, y videm, paréntesis. Por otra parte, Magdalena León, desde una perspectiva feminista, introdujo el concepto de, comillas, economía del cuidado humano, cierro comillas, 2010, 150, como expresión de summa causae, porque, comillas, allá se recupera la idea de la vida como eje y categoría central de la economía, cierro comillas, paréntesis 2009,63, cierro paréntesis. Para Pablo Dávalos, la idea de summa causae trata de, comillas, una reintegración de la naturaleza en la historia, como inherente al ser social, cierro comillas, abro paréntesis, citado por E. Witness, 2011,6, cierro paréntesis, punto. Por eso, Jorge García no duda en escribir que summa causae es un arte de vida. Evidentemente, Eduardo Güiñas es quien más ha publicado sobre el asunto y lo citaremos en varias ocasiones más adelante. Su posición es muy clara. La noción de buen vivir es una crítica al modelo actual de desarrollo y una llamada a construir una calidad de vida incluyendo tanto a las personas como a la naturaleza. Güiñas 2011,2. René Ramírez, secretario nacional de Planificación y unos redactores del Plan Nacional de Desarrollo, escribe que la idea implica la satisfacción de las necesidades, una calidad de vida, amar y ser amado, paz y armonía con la naturaleza, protección de la cultura y de la biodiversidad. René Ramírez, 2010-139. Para resumir su posición, Ramírez habla de bioigualitarismo o de biosocialismo republicano, significando la combinación entre la preocupación de la justicia social, el respeto a la naturaleza y la organización política, citado por Eguiñas. Pedro Páez, economista, es ministro de Finanzas y miembro de la Comisión Stiglitz de las Naciones Unidas sobre la crisis financiera internacional, habla de vivir en plenitud. Pedro Páez, 2011,7. Como se puede ver ahí en los discursos de los autores, un alto grado de interpretación en función de preocupaciones contemporáneas, además del uso de un vocabulario diferente del utilizado por los indígenas, lo que indica la existencia de funciones de concepto más allá del trabajo de recuperación de la memoria. También se ve claramente que hay una importante variable ética, ¿no? O sea, mientras que el capitalismo lo que están enfrentando en su ética incluye el respeto a la propiedad privada como cosa fundamental y se maneja por una racionalidad de mínima inversión, máxima ganancia. Aquí se está colocando unos valores éticos donde no priva la propiedad privada, sino priva la propiedad común de todos no la propiedad, la relación común de todos sobre el planeta y la responsabilidad de proteger un espacio común. Son dos éticas diferentes. Sigo leyendo. Si pasamos a la noción de summa causae de los aymaras de Bolivia, podemos citar también a varios autores. David Choquehuanca refiere a la oposición entre vivir bien y vivir mejor, lo que por afán de consumir siempre más provocó las desviaciones del sistema capitalista. Por el contrario, el summa causae significa la complementariedad social, rechazando la exclusión y la discriminación y buscando la armonía de la humanidad con la madre tierra, respetando las leyes de la naturaleza. Todo esto constituye una cultura de la vida, en oposición a la cultura de la muerte. David Choquehuanca, 2010,57-74. Para Simón Giamparo, esta noción se inscribe en la filosofía aymara, que exige la armonía entre lo material y lo espiritual,
lo espiritual, el bienestar integral, una concepción holística y armónica de la vida. Texto 2001, citado por Guinness, 2011,6. María Eugenia Choque-Kish, que utiliza otro concepto como suma hacaña, que se trata en la satisfacción de la alimentación, asegurada por el control de la producción para llegar a la plenitud de la vida y el desarrollo de los pueblos. Texto de 2010, citado por Guinness, 2011,6. El principal teórico del suma Camaña es sin duda el antropólogo Xavier Abo S.J., para quien esto significa convivir bien y no vivir mejor que los otros. No se trata solamente de bienes materiales, sino también espirituales. Se debe primero satisfacer las necesidades locales, en convivencia con la madre tierra y en reciprocidad y afecto con los demás. El vivir bien implica el acceso y disfrute a los bienes materiales, en armonía con la naturaleza y las personas. Es la dimensión humana de la realización afectiva y espiritual. Las personas no viven aisladas, sino en familia y en su entorno social y de la naturaleza. No se puede vivir bien si se daña la naturaleza. XABO 2010,57. Es una espiritualidad que implica la paz y la construcción de una tierra sin mal. Xavier Abo afirma que esta visión va más allá del summa causae. Sin embargo, J. Medina, autor boliviano, afirma que, en tanto categoría filosófica, el concepto de summa caumaña en su formulación es relativamente reciente. Esto indica una vez más que el carácter dinámico de la cultura y el conocimiento. No se trata entonces de idealizar lo que fueron las sociedades precolombinas, ni de ignorar las contradicciones existentes hoy en día en los pueblos autóctonos, tal como existen en todos los grupos humanos. Las relaciones de autoridad, el estatuto de la mujer, el respeto a la vida humana, no fueron siempre ejemplares en estos grupos sociales, y el carácter que hoy día llamaríamos imperialista de los reinados inca y azteca no se puede negar. La divinización del Inca, por ejemplo, fue una señal evidente del deterioro de las relaciones tributarias entre las entidades locales y el poder central. Hoy en día las organizaciones indígenas tienen sus conflictos de pensamiento y de poder, sus alianzas dudosas entre algunos líderes con poderes políticos o económicos, sus diferencias ideológicas que van desde el neoliberalismo hasta el socialismo. Es decir, que son grupos sociales como los demás, con sus historias, sus sueños, sus vidas propias. Es por esto que merecen un reconocimiento social luego de medio milenio de opresión y destrucción. Recordar el summa causae es hacer vivir la utopía práctica de sus tradiciones, que orientó la ética colectiva y la esperanza de actuar en sus comunidades. Es el aporte específico de los pueblos originarios de la Vía Yala, que ofrecen a la construcción de una nueva civilización. Lo hacen con su cosmovisión propia, elemento importante de una multiculturalidad que puede convertirse en interculturalidad. Existen nociones similares en otros pueblos indígenas como los mapuche de Chile, los guaraníes de Bolivia y Paraguay, que hablan de Naka Rico, vida armoniosa, y de Rico Cavi, vida buena, los Achuar, Amazonía ecuatoriana, citados por Eduardo Gaines, pero también de la tradición maya, Guatemala, con Chiapas, México, en Tecunas, Panamá, etc. Así el pueblo tiseira habla Lejicus de Lejay, la vida buena, no como un sueño existente, sino como un concepto que a pesar de haberse ido degenerando puede recuperarse. Su aplicación es el fundamento moral de la vida cotidiana. Antonio Paoli, 2003,71, e incluye antes de todo la paz, tanto interna como de cada persona, cuanto dentro de la comunidad y entre los hombres y mujeres en la pareja. Cuando la paz está plenamente en el mundo, la vida es perfección. Este es el tiempo del Lekil Kuslehak. La paz se establece con la justicia, y sin justicia no hay Lekil Kuslehai. El concepto implica también una integración armónica entre la sociedad y la naturaleza. El concepto de la comunidad se proyecta y se siente en el medio ambiente automáticamente, y el ecosistema feliz hace ligeras y alegres a las personas. De este modo podemos concluir que la referencia a estos conceptos
que fueron importantes en la vida de los pueblos originarios del continente, corresponde a la necesidad de crear un nuevo modo de vida, a pesar de las contradicciones inherentes a la condición humana. La conciencia del carácter profundamente destructivo del capitalismo como fundamento económico de una cultura de progreso sin límites que ignora las externalidades sociales y ecológicas, está progresando entre los pueblos indígenas, así como en muchos otros medios sociales del continente. La defensa de la vida, la propuesta de una ética de buen vivir, la recuperación de los equilibrios del ecosistema y la importancia de lo colectivo frente al individualismo son valores que orientan a los movimientos de izquierda en el mundo entero. Esta convergencia nos permite entrar ahora más en detalle en las funciones actuales del buen vivir y su utilidad en la definición de una política exterior de un país como el Ecuador, las funciones del concepto en el contexto actual. En el conjunto de la literatura contemporánea sobre el Suma Causai y el Suma Guamaña se nota una doble función. Por una parte, una crítica de la situación socioeconómica actual y por otra, propuestas de reconstrucción cultural, social y política. Terminaremos esta parte del trabajo con algunas reflexiones sobre la correspondencia entre bien común de la humanidad y las posibles desviaciones de sentido del concepto de buen vivir en función de las ideologías vigentes. La crítica de la modernidad. La crítica de la modernidad es ambivalente. Todo depende de qué aspectos de la modernidad estén siendo criticados. El modelo económico de producción y de consumo y su racionalidad puramente instrumental en función de una lógica científico-tecnológica mercantil, la idea de progreso sin fin o la emancipación del ser humano, los logros científicos, el pensamiento analítico. De hecho, existe una crítica fundamentalista de la modernidad, que significa la restauración de una cultura preanalítica sin visión histórica. Conocemos también la crítica de una filosofía posmoderna que rechaza lo que sus protagonistas llaman los grandes relatos, es decir, las teorías sociales y políticas. Estos autores las consideran como totalitarias y privilegian los pequeños relatos, es decir, la historia inmediata construida por actores individuales, negando la existencia de estructuras. Como dice un filósofo mexicano, si no tuviésemos ombligos podríamos hablar de individualidades, pero todos pertenecemos a una comunidad. Tenemos ombligo, tenemos papá y mamá, familia, comunidad. Aprendemos el idioma en comunidad. Así que ese concepto de individualidad, bueno, negando la existencia de estructuras y de sistemas. Tales críticas no son realmente útiles para una reconstrucción social y cultural adecuada para nuestros tiempos. La crítica desde el punto de vista del buen vivir o del buen convivir es selectiva. Se trata, como lo escribe José María Tortosa, de rechazar el mal desarrollo que conduce al mal vivir. J.M. Tortosa, 2010,41. Vivimos en efecto una crisis del modelo de desarrollo dominante, destructor de los ecosistemas y de las sociedades. La razón profunda se encuentra en la ontología de Occidente y en su visión lineal, científica y tecnológica de la historia, que considera a la naturaleza como una serie de elementos separados, recursos naturales, e impone una visión antropocéntrica, utilitarista del desarrollo. Evidentemente, la lógica del sistema económico capitalista de transformarlo todo en mercancía, Eduardo Gainas, es la expresión más visible de este tipo de modernidad. El capitalismo, en ese sentido, es mucho más que una simple realidad económica. Conlleva también una determinada cosmovisión y una organización social. En efecto, la acumulación del capital no es simplemente un conjunto de bienes, sino una relación social mediada por el poder. Diana Quiroga, 2009,106. En el caso de los pueblos indígenas, el capitalismo se presentó en la historia bajo su forma colonizadora, con todas sus consecuencias físicas y culturales. Hoy en día el sistema presiona fuertemente sobre las tierras ancestrales a través de actividades extractivas y de acaparamiento de tierras agrícolas para fines industriales. Por esta razón, los pueblos indígenas que empezaron reivindicando la identidad cultural en los foros sociales mundiales terminaron por considerar radicalmente el sistema capitalista como causa primera de su sufrimiento actual. Las tentativas por ablandar el sistema, humanizarlo, pintarlo de verde son ilusorias, como lo escribe Eduardo Gainas. El capitalismo benevolente es incompatible con el buen vivir. Es necesario efectuar un verdadero cambio filosófico y reconocer, como lo dice Norman Aguilar Alvarado, que los pueblos originarios y afrodescendientes pueden ser
inspiradores de valores y conocimientos y teorías o filosofías alternativas y políticamente respetables. http://servindi.org/actualidad/opinión/22327. Sin embargo, en varios países latinoamericanos, una parte de los movimientos indígenas ha adoptado líneas políticas de tipo socialdemócrata. Aun ciertos líderes de comunidades indígenas que practican actividades mercantiles tienen posiciones netamente neoliberales. En ningún país lo indígena se presenta como un bloque homogéneo, si bien todos reivindican el reconocimiento de la existencia propia, cultural y material. No todos han adoptado el mismo tipo de lectura de la realidad, ni una posición política unánime. Los pueblos autónomos del continente no viven en un mundo aislado, son parte de la historia. Su situación contextual influye en su nivel de conciencia. Sería un grave error considerarlos como islas socioculturales dentro de las sociedades contemporáneas. De allí se desprenden las diversas interpretaciones del buen vivir, que van desde las tendencias fundamentalistas hasta las revolucionarias. Encontramos en las posiciones de los defensores indígenas del Summa Causai, así como en ciertos intérpretes no indígenas, una neta desconfianza hacia el socialismo. Estos autores critican el aspecto materialista del socialismo, que concibe la naturaleza como un valor de uso y de cambio. Eduardo Baines, 2011,9. Lo acusan de inscribirse finalmente en la misma racionalidad de la modernidad que el capitalismo, y de proponer solamente desarrollos alternativos y no alternativas al desarrollo. Simón Yampara de Bolivia va aún más allá, afirmando que el hombre aymara no es ni socialista ni capitalista. Eduardo Baines, 2011,9. Y David Choquehuanca añade que se distancia del socialismo porque ese sistema busca satisfacer las necesidades de los hombres, haciendo alusión a la falta de consideración para la naturaleza. Es la razón por lo que es la razón por la cual David Cortés y Caleb Wagner se preguntan si un buen vivir no significa finalmente una perspectiva utópico-emancipadora de tipo socialista. De todas maneras, afirma que es un proyecto descolonizador. Luis Maca, citado por los mismos autores, afirmaba en el 2005 que se trata de un proyecto alternativo de una nueva sociedad y de un nuevo desarrollo. Lo cierto es que el concepto de buen vivir tiene una real afinidad con el manifiesto ecosocialista de Joel Caldwell y Michael Lowy, citado por la misma fuente. No tendría que ser ajeno al contenido del socialismo del siglo XXI. Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués, afirma de un cambio civilizatorio y habla del socialismo del buen vivir. Esta expresión bien podría representar la versión contemporánea del concepto. Evidentemente, cuando uno se refiere al socialismo real, tal como se desarrolló en Europa, o a los modelos chinos o vietnamitas actuales, se entiende que los autores citados tengan reservas, pero es necesario superar esta visión demasiado elemental de un socialismo coyuntural. Marx afirma en los manuscritos de 1844 que el hombre es primero e indisolublemente parte de la naturaleza, que este metabolismo primitivo se redobla en el proceso de preservación de su ser. La constante relación del hombre con la naturaleza no es sino la relación consigo mismo. Cierro comillas, Carlos Marx, citado por Jean Lucon, 199-2.800. El mismo Marx escribía en los Grundrisse que fue el capitalismo el que provocó la separación entre el hombre y la naturaleza.
Con la aparición del capitalismo, la naturaleza deja de ser reconocida como una potencia para sí misma. Se transforma en puro objeto para el hombre, una simple cosa de utilidad. Ibsen, en el Capital, Marx decía: la dominación del hombre sobre la naturaleza es un presupuesto del desarrollo de la producción capitalista. Ibsen. Al contrario, para Carlos Marx, el comunismo es la reconciliación entre el hombre y la naturaleza, el retorno a la unidad. Es la verdadera solución del antagonismo entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre. Ibsen, 799-2. La armonía entre los seres humanos y la tierra estaba presente en el pensamiento de Marx y en su proyecto socialista. Es uno de los olvidos del socialismo histórico que debemos rescatar. De este modo, el Summa Causale no es el único portador de una crítica del capitalismo y de la modernidad en tanto proyecto ilusorio. En el mundo entero se nota la puesta en duda de desarrollo, la preocupación ambiental, la afirmación femenina. Estas corrientes tienen muchas afinidades con el pensamiento específico sobre el buen vivir, nacido de las culturas de los pueblos indígenas de América Latina. Eduardo Goñas es lo que permite la construcción de convergencias tanto en el aspecto teórico cuanto práctico. La reconstrucción teórica y los aportes prácticos. Voy a continuar leyendo la reconstrucción teórica y los aportes prácticos en otro video para terminar de leer este documento. Ya voy por media hora. No olviden suscribirse al canal y formar parte de esta discusión que estamos haciendo, de esta conversa. Es una conversa necesaria, sobre todo en Caricuao, que estamos luchando por crear una ecosistema territorial, por que se respete la noción de parroquia ecológica, pero sobre todo estas son formas de cuidar nuestros activos ambientales y cambiar el modelo civilizatorio en la ciudad en donde estamos, porque yo soy un Caricuao, por eso estoy hablando como tal, y le hablo a la humanidad, pero hablo desde Caricuao y como Caricuao.